En este problema tenemos un péndulo cónico. Está formado por una cuerda o un hilo del que pende una masa que describe una trayectoria circular sobre el plano horizontal. Nos dan la longitud del hilo, la masa pendular, el ángulo que forma con la vertical y tenemos que calcular la velocidad angular de la masa y la tensión en la cuerda. Lo primero que hay que tener claro es que para que una masa describa un movimiento circular y uniforme y por lo tanto su trayectoria sea una circunferencia, tiene que haber alguna fuerza que tire de ella hacia el centro. Si no fuese así, seguiría recta, siguiendo la dirección de la velocidad lineal, que es tangente en la trayectoria en el punto considerado. Esa fuerza central que apunta hacia el centro de la circunferencia se llama fuerza centrípeta. Y es la que provoca que haya una aceleración centrípeta, porque sabemos que en un movimiento circular y uniforme, la única aceleración que hay es la centrípeta. La dirección y sentido de esta aceleración también es hacia el centro de la circunferencia. El módulo de esta aceleración se calcula como el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la circunferencia. Entonces, en cada problema tendremos que ver cuál es la fuerza centrípeta. Lo que es importante es que va a tener esta dirección, como he dicho antes, la dirección radial. Entonces, uno de los ejes, por ejemplo el eje X, lo tomaremos siempre siguiendo esta dirección, para que la fuerza centrípeta esté alineada con él. Vamos a verlo en este ejercicio. Lo primero que voy a hacer es dibujar el diagrama de fuerzas. La tensión en el hilo y el peso vertical y hacia abajo. No hay más fuerzas. Ahora vamos a dibujar los ejes. Y como he dicho antes, siempre tenemos que coger un eje, por ejemplo el eje X, que coincida con la dirección radial, porque ahí se va a situar la fuerza centrípeta. Eje X y el eje Y perpendicular. Ahora voy a descomponer la tensión sobre los ejes. Paralela al eje Y hasta que corte al X y esta es TX. Paralela al eje X hasta que corte al Y y esta es la componente T sub I. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que es que el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por aceleración, pero se la vamos a aplicar, la vamos a descomponer sobre los ejes. Empezamos por el eje OX. ¿Qué fuerzas apuntan en la dirección que vamos a considerar positiva? Es decir, hacia el centro de la circunferencia, porque esa será la fuerza centrípeta, la resultante de todas las fuerzas que haya sobre el eje OX. En este caso, solo hay TX. Si hubiese alguna otra en esta dirección, pero en sentido contrario, le asignaríamos el signo menos, Aquí se la tendríamos que restar. Positivo hacia el centro siempre que tengamos una circunferencia y un movimiento circular y uniforme. Igual a la masa del cuerpo por la aceleración que hay en esta dirección. ¿Cuál es la única aceleración que existe en un movimiento circular y uniforme? Es la aceleración centrípeta, que tiene la dirección del eje OX y apunta hacia el centro de la circunferencia, igual que T sub X. Y la ponemos aquí en la ecuación del eje OX porque la aceleración centrípeta está sobre el eje OX, apuntando hacia el centro. Ahora escribo la segunda ley de Newton para el eje Y. Podemos considerar el sentido positivo sobre el eje Y hacia arriba. Entonces escribiríamos TI menos P, que apunta en el sentido contrario, igual a la masa. ¿Y qué aceleración tiene la masa sobre el eje Y? Pues es cero, porque el cuerpo, la masa pendular, ni sube ni baja durante todo el recorrido. Se mantiene en la misma posición sobre el eje Y, así que la aceleración es cero. Vamos a escribir Tx y Ti en función de los datos que tenemos. Este ángulo no lo conocemos, pero este mide 30 y este mide 90, es un ángulo recto, y la suma tiene que ser 180. 90 más 30, 120, 180 menos 120, este ángulo es de 60 grados. En este triángulo rectángulo, el seno de este ángulo, 60, es igual al cateto opuesto, que coincide con TI, dividido por la hipotenusa, que es T. Y de aquí podemos despejar TI, T por el seno de 60 grados. En el mismo triángulo rectángulo, el coseno de 60 grados es igual al cateto contiguo, TX, dividido por la hipotenusa, que es T. Y podemos despejar TX, T por el coseno de 60. Ahora vamos a sustituir en estas expresiones los valores correspondientes, Tx y Ti. En esta ecuación ya podríamos calcular el valor de la tensión.
porque el resto de datos son conocidos. Despejamos t, mg dividido por el seno de 60, sustituyendo los valores del problema, se obtienen 5,66 newtons. Como me piden la velocidad angular, sé que en un movimiento circular y uniforme, la velocidad lineal es igual al angular por el radio, y voy a sustituir esta expresión aquí, al cuadrado. V cuadrado es velocidad angular al cuadrado por r cuadrado. Puedo simplificar un radio. Conozco todo excepto el radio y la velocidad angular. El radio de la circunferencia lo voy a calcular aplicando trigonometría a este triángulo rectángulo. El coseno de este ángulo, el coseno de 60, será igual al cateto contiguo, que es r, dividido por la hipotenusa, que es L. Y ahora puedo despejar r, L por el coseno de 60. En r pongo L por el coseno de 60. Coseno de 60 y coseno de 60 se simplifica. Omega será igual a t dividido por m por L y extraemos la raíz cuadrada. Sustituyendo, se obtienen 4,76 radianes por segundo. Aquí también podríamos haber calculado el radio con este ángulo, utilizando el seno de 30 grados, que es igual a r partido por L. El seno de 30 es igual que el coseno de 60. Llegaríamos al mismo resultado.